Dios les bendiga, iglesia amada. ¿Saben eso? Que son amados del Señor, el Señor les ama. Y nosotros también les amamos. Es un placer estar en la casa de Dios en esta mañana. Amén. Abren sus Biblias a Jeremías capítulo 18. Si yo tendría que escoger un personaje del Antiguo Testamento que realmente me cautiva, me fascina, pues quizá yo escogería dos. Uno es Abraham y el otro sería Jeremías. Y quiero hablarles un poco acerca de él antes de entrar en la lectura de esta mañana. Quizá la razón que me llama mucho la atención este profeta es que la Biblia nos revela muchos detalles acerca de su vida, y no solamente su vida, pero sus luchas internas como profeta. Quizá más que cualquier otro profeta, la Biblia nos muestra que siendo hombre de Dios, él también luchaba con el desánimo, luchaba con su llamado. Y la Biblia también nos muestra, a pesar de esas luchas, a pesar de la angustia que él sintió por lo que Dios le llamó a hacer, y eso fue anunciar juicio sobre el pueblo de Dios, él obedeció a Dios. A pesar de lo difícil que fue esa tarea, y me impresiona eso, su fidelidad de Jeremías. La Biblia nos dice que él era sacerdote, pero no solamente era sacerdote, era profeta. En Jeremías 1, Dios le dice: antes de que te formé en el vientre de tu madre, te conocí, antes que naciste te di por profeta a las naciones. Y qué emocionante suena eso. A nosotros nos gusta hablar sobre ese llamado de Jeremías, pero fue difícil. Él fue llamado en un tiempo difícil. La Biblia nos dice que Dios había tratado con Judá vez tras vez, y por su idolatría Dios decidió castigar a Judá y los iba a llevar cautivo a Babilonia. Jeremías vivió en ese tiempo y le tocó anunciar el juicio que Babilonia iba a llevar cautivo a la tierra de Judá. Pero no solamente le tocó anunciar ese juicio, pero le tocó vivirlo. Y como un sacerdote que amaba a Jerusalén, que amaba al templo, eso le quebrantó el corazón. Cuando uno lee el libro de Lamentaciones, Jeremías también escribió Lamentaciones, nosotros vemos que él sufrió la tristeza, la angustia, incluso la depresión por lo que vivió. No solamente eso, Dios le dice: te voy a poner mis palabras en tu boca y tú vas a ser profeta a las naciones, pero no te responderán. ¿Pueden imaginar eso? Él fue perseguido y fue obediente al llamado de Dios, a pesar de todo lo que sufrió. Vamos a leer versículo 1 al 6. ¿Lo tienen? Jeremías 18. Dice así la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová. He aquí como barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vamos a orar. Oren conmigo. Padre, gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad de estar en tu casa, Señor.
Padre, yo pido tu gracia, tu unción para predicar tu palabra en esta mañana. Espíritu Santo, yo te pido que ministres a cada persona aquí en esta mañana. Queremos un toque tuyo, queremos escuchar tu voz. Háblanos y que Cristo, tu nombre, sea glorificado. Amén. La Biblia nos da muchas ilustraciones que nos habla de nuestra relación con Dios, nos habla de Dios como nuestro pastor y nosotros somos a sus ovejas. Eso nos habla de la protección, el cuidado, la guianza del Señor. La Biblia nos habla también de la relación de amor entre Jesucristo y nosotros, que Él es el novio, nosotros somos la novia amada, la iglesia es la novia. También la Biblia dice que Dios es nuestro Padre y somos sus hijos. Pero en este pasaje nos habla de Dios como el alfarero. Y nosotros somos el barro en sus manos. Y yo quisiera en los minutos que tenemos aquí juntos en esta mañana, que nosotros podemos reflexionar y meditar en Dios como el gran alfarero. Y que nosotros somos ese barro en sus manos. Y si están tomando notas, anoten esto al principio: mi vida está en las manos del alfarero. A mí me bendice saber que en medio de tanta inseguridad, en medio de un mundo tan peligroso, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Tiempos de miedo, tiempos de angustia, pero a mí me da seguridad saber que mi vida está en el lugar más seguro que hay en el mundo. Mi vida está en las manos de Dios. Yo sé que en estos tiempos de peligro hay muchos que busquen esas medidas de protección y no hay nada malo con eso, pero eso no es lo que me protege. Eso no es lo que me da seguridad. No hay lugar más seguro estar que en las manos de Dios. Y yo espero que en esta mañana que eso puede darles en esta mañana una confianza de saber eso, a pesar de lo que está pasando en su vida, a pesar de incertidumbre que hay, a pesar de lo que está saliendo en las noticias. Si Dios dice que todas las cosas obren para el bien de los que aman al Señor, yo puedo confiar que aunque duele el proceso, Él está obrando y yo confío en su carácter, que es un Dios de amor. En Isaías 64 dice: Jehová, tú eres nuestro Padre y nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Obra de sus manos somos nosotros. La Biblia nos dice en el Salmo 31, cuando el salmista estaba en medio del peligro, en medio del ataque del enemigo, él estaba diciendo: yo oigo lo que están diciendo, el miedo me asalta por todas partes, pero él decía: más yo en ti confío, oh Jehová, tú eres mi Dios. Y luego decía: en tu mano están mis tiempos. Él podía descansar con esa seguridad, sabiendo que en la mano de Dios estaban sus tiempos. Y nosotros también podemos tener esa confianza y seguridad de saber que nuestras vidas están en las manos de Dios. Dios le dice en este pasaje, le dice a Jeremías: levántate y vete a casa del alfarero. Pueden imaginar a Jeremías. Él estaba en esta angustia de su llamado, haciendo lo que Dios le llamó a hacer. No sabemos qué exactamente donde estaba en ese momento. Lo más probable es que Dios le dio esta palabra un poco antes de que Babilonia invadió a Jerusalén. Y Dios le dice: levántate
Jeremías no pudo quedarse estancado en su dolor y su angustia. Él tenía que posicionarse en un lugar donde él podía escuchar la voz de Dios. Y yo quiero que escriban esto, si están tomando notas, tú tienes que posicionarte para escuchar la voz de Dios. Dice, levántate y vete a casa del alfarero. Tú tienes que ir donde Él está. Qué bueno que ustedes eligieron estar en la casa de Dios en esta mañana. Yo firmemente creo que cada vez que nos reunimos, que no es por casualidad, esta palabra tiene preparada Dios para nosotros. Es por algo que Dios nos está dando esta palabra. Es por algo que Dios te está entregando esta palabra en esta mañana. Qué bueno que viniste. Qué bueno que viniste a la casa de Dios. Hay muchos que han perdido el amor para la casa de Dios. Pero la Biblia nos dice que no debemos dejar de congregarnos. Si tú amas a Dios, debes amar a su casa. Si tú estás comprometido con Dios, debe haber ese compromiso con la casa de Dios. El salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hay gente que piensa, yo no necesito ir a la iglesia, pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que no debemos dejar de congregarnos. Y él dice, allí, vete a la casa del alfarero, levántate, ve a su casa y ahí te haré oír mis palabras. Dios te hará oír sus palabras. Pero tú tienes que ponerte en una posición para escuchar su voz. Qué bueno que viniste hoy, pero escuchar su voz no es algo que solamente ocurre los domingos. Todos los días tú tienes que posicionarte en un lugar para escuchar la voz de Dios. Todos los días tú tienes que construir ese altar, buscar la presencia de Dios. Buscar pasar tiempo con el alfarero. ¿Y qué es lo que pasa allí? Él te va formando, te va transformando, te va cambiando. Él te hará oír su voz. Hay gente que van de reunión a reunión buscando escuchar un profeta, y no hay nada malo necesariamente con ir a reuniones, pero tú puedes escuchar la voz de Dios todos los días a través de la Biblia. No hay día que pasa que yo no escucho la voz de Dios a través de la Biblia. Dios te hará oír su palabra, pero tú tienes que levantarte y tú tienes que tener esa expectativa. Hoy Dios me va a hablar. Voy a tener ese encuentro con el alfarero. Voy a pasar ese tiempo en su morada, en su presencia. Levántate. Yo no sé qué estaba haciendo Jeremías en el momento que el Señor le dice, levántate, ve a la casa del alfarero. Pero algo que sé es que él se levantó y fue a la casa del alfarero. Obedeció. Quizá él estaba ocupado haciendo algo, pero en el momento que el Señor le dice, levántate, ve a la casa del alfarero, él obedeció. Dejó todo para tener ese tiempo y obedecer la palabra de Dios. No dejes que tus emociones te vencen. Cuando yo estaba preparando este mensaje, vino a mi corazón, a mi mente. Yo podía imaginar a nosotros corriendo en la carrera de la vida. Imaginé a algunos de nosotros. Yo creo que el Señor me está indicando que llevamos esas cargas y a veces estamos cansados del camino. Y sentimos que estamos como casi no podemos seguir y estamos como casi sin aliento. Lo que el Señor me decía es que tú tienes que ir a la casa del alfarero. Tú tienes que buscar la presencia de Dios para renovarte, para tener fuerzas, para seguir corriendo esa carrera.
No vas a llegar lejos si no pasas tiempo con Dios, si no te estás renovando en su presencia. Pero a veces seguimos llevando esas cargas, seguimos caminando cansados. El Señor te dice, vente conmigo, aparte ese tiempo conmigo. Yo te quiero renovar. Suéltame esas cargas, suéltame todo lo que te está angustiando. Dame esas cargas. El Señor te quiere renovar. Y tenemos que posicionarnos para escuchar su voz, estar en su casa, congregarnos y todos los días buscar pasar ese tiempo con Él, el alfarero. Y Él nos va cambiando, nos va transformando. Cuando Jeremías llega a la casa del alfarero, dice en versículo 3, dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Qué estaba haciendo el alfarero cuando Jeremías entra? ¿Qué estaba haciendo? Trabajando. Él vio al alfarero trabajando. Yo no sé si al alfarero alzó la mirada, pero no nos dice que siguió trabajando. Imaginen esto, que Jeremías entra ahí en ese lugar. Es lo más probable que Babilonia todavía no había invadido a Jerusalén, pero él sabía que ese juicio venía, estaba turbado, y él entra con esa angustia de lo que va a pasar con el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que él ve? El alfarero está ocupado, todo el tiempo trabajando. No nos dice que él saludó a Jeremías. Él no se distrajo, no se detuvo. Él siguió trabajando. Todo el tiempo estaba trabajando. Y así es Dios en nuestras vidas. Aun cuando no lo percibimos, Él está trabajando. Él estaba trabajando sobre la rueda. Cuando yo estaba en la escuela, tomé una clase de cerámica y recuerdo ese proceso que estaba observando Jeremías, de trabajar sobre la rueda y el barro dar vueltas en esa rueda. Y uno tiene que estar cuidando y fijando y dándole presión, pero el trabajo no comienza allí. Antes de que el alfarero pone ese barro sobre la rueda, hay un proceso que ocurre aún antes. Él tenía que salir en algún momento, salir de su casa, y tenía que ir y buscar ese barro. Primero el barro tiene que ser encontrado. Anoten eso. El barro tiene que ser encontrado. En algún momento el alfarero sale y busca en el suelo, porque el barro, ¿saben lo que es? Antes de que llegue a ser barro, es lodo, tierra mojada. No hay nada especial sobre el lodo. En algún momento ese barro estaba ahí en el suelo. Estaba sin forma, estaba allí nada más metido en el suelo, donde la gente lo pisaba, ¿cómo se dice? Lo pisaban. Y el alfarero en algún momento había salido de su casa, había visto el suelo y había fijado sus ojos en algún lugar en ese suelo. Y allí vio un pedazo de lodo y seleccionó ese pedazo y metió sus manos en ese lodo y lo tomó, lo arrancó de la tierra y lo tomó. Hermanos, eso es lo que pasa cuando Dios nos salva. Él metió sus manos en lo sucio para rescatarnos. Él nos sacó del reino de las tinieblas. Dice la palabra que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Ese pedazo de lodo no tenía nada especial, pero el alfarero lo vio. Y lo seleccionó, lo eligió, dijo, yo lo quiero para mí.
Él tenía un plan, tenía un diseño para ese lodo. Él podía tener la visión de algo más que un simple pedazo de lodo. Y así es con cada uno de nosotros. Cuando nosotros estuvimos muertos en nuestros pecados, Dios nos escogió. Hay gente que dice, ay, cuando yo encontré a Jesús, la verdad es que Jesús te encontró a ti. Él te encontró a ti. En Juan 15 Jesús le dice a sus discípulos, no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Dios te eligió, te escogió a ti. Y con un propósito. Él dice, yo te quiero, yo te escojo, y te tomó en sus manos. En Efesios 2 nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Él tenía una buena obra, un propósito preparado de antemano. Él veía algo en cada uno de nosotros que ni nosotros podíamos ver antes. Cuando Dios vio a David, la gente veía nada más un muchacho, un joven que tocaba los instrumentos, un pastor de ovejas. Pero Dios vio a un rey. Cuando la gente veía a Moisés, quizá la gente vieron a una persona que había cometido homicidio, pero ¿qué vio Dios? Dios vio a un gran líder que iba a liberar a su pueblo. Cuando la gente veía a Pedro, quizá vieron a un pescador sin educación, un hombre común, pero Dios vio a un apóstol, un líder de la iglesia. Dios tenía una obra preparada de antemano, antes de la fundación del mundo. Él ya tenía el diseño. Nosotros no decidimos el diseño. El hacedor decide el diseño. En Romanos capítulo 9, versículo 20, nos dice, pero tú hombre, escuchen esto, pero tú hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? Dios te está formando con un propósito. Él tiene un plan, un diseño para nuestras vidas. Así que primero el barro tenía que ser encontrado. Pero no solamente lo encontró, después de encontrarlo, Él tomó ese barro en sus manos. ¿Y saben lo que hizo el alfarero? El alfarero comenzó a limpiar ese barro y fue un proceso muy tedioso, llevó mucho tiempo. Él tenía que quitar los animalitos que se habían metido allí, tenía que quitar esas piedras, todo lo que no debió estar allí en ese barro. Él tenía que ir quitando eso, y así hace en nuestras vidas. Él va quitando lo que no debe, lo que no tiene que estar allí. Él dice, esa ira lo voy a arrancar, lo voy a quitar. Él mete su mano y va sacando, va quitando lo que no tiene que estar en nuestras vidas. Es un proceso. Permite que Dios limpia lo que no tiene que estar allí. No resistes ese proceso. No resistes cuando Él quiere arrancar algo de tu vida. Es para tu bien. Es para tu bien. A veces queremos como aferrarnos a cosas que Dios le dice, no, suelta eso. Eso no pertenece allí. No es parte del diseño para que tú seas un instrumento útil en las manos de Dios. Él tiene que limpiar el barro. En 2 de Timoteo, versículo 20, escúchenlo, 2 de Timoteo 2, versículo 20, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y luego dice, así que si alguno se limpie de estas cosas,
será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuántos quieren ser un instrumento útil? Yo quiero ser un instrumento útil. Yo no quiero perder lo que el Señor tiene para mí. Yo quiero ser ese instrumento útil. Si quieres ser un instrumento útil, tienes que permitir que Dios limpia tu vida, que purifica tu vida, que quita lo que no debe estar ahí. Si es ira, si son celos, si es lujuria, Él quiere quitar esas cosas de nuestras vidas. Y es para tu bien y es para que tú seas ese instrumento útil. Después de limpiar ese varo, lo pone, lo coloca en la rueda y comienza a formar y meter presión en el varo. Es ese proceso de formación que Dios hace con cada uno de nosotros. Y la presión no nos gusta. ¿Cuántos les gusta la presión? A nadie. No nos gusta la presión de la vida, pero Dios usa las presiones de la vida para formar nuestro carácter, para darnos formación. Deja que Dios termine ese proceso de formación en ti. Pero algo pasa en medio de ese proceso. Nos dice en Jeremías 18 que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Yo recuerdo cuando estaba tomando esa clase que uno pues va presionando, va formando el barro, pero llega un momento que hay un defecto y uno toma la decisión, bueno, lo tengo que hacer de nuevo. ¿Y qué es lo que uno hace? Lo aplasta y comienza a hacerlo de nuevo. Y Dios estaba diciendo a Jeremías, esto es lo que voy a hacer con mi pueblo de Israel. Dios los había advertido, los había tratado por ellos, pero llegó el momento en que Él decidió permitir que otra nación los llevara cautivo. Es el momento de aplastar, es el momento de hacerlos nuevos. Eso no es nada agradable. Pero a mí me bendice saber que aunque ese varo se arruinó y ese varo se deformó, se hizo pedazos, que el alfarero no dijo, bueno, ese varo ya lo vamos a tirar en la basura. No dijo, ¿saben qué? Ya me cansé de trabajar con ese varo. Mejor yo dejo de trabajar con eso. No, él siguió trabajando. Él siguió todo el tiempo. Él estaba trabajando y ese varo no salió de las manos de Dios. Hermanos, yo me he sentido como ese varo, y si tú también, yo creo que todos aquí han sentido como ese varo que llega a los golpes de la vida, quizá un golpe de la muerte de un ser querido, o la traición, el rechazo, quizá malas noticias, esos golpes, la vida da golpes y esos golpes duelen. Yo le dije al Señor en oración, un día le dije, Señor, yo estoy en pedazos, yo estoy rota y yo creo que ya no sirvo. Y el Señor me recordó de esto, de este pasaje, como tomaba ese varo en sus manos y Él lo hizo nuevo. Y Él puede hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Cuando tú sientes así, golpeado o como el alfarero así aplastado, puedes confiar, Dios está trabajando todavía. Hay propósito en todo ese proceso. No olvides que Él está haciendo una obra de arte en cada uno de nosotros. No hemos visto todavía el fin de lo que Dios va a hacer. Él no ha terminado, Él no tira ese varo. A pesar de su defecto, a pesar de que estuvo deformado, Él no dejó de trabajar. Y así Él es fiel a trabajar en las vidas de cada uno de nosotros. En Filipenses 1, versículo 6 dice, el apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. El mismo Dios que comenzó la buena obra en ti va a completar esa buena obra. Dios no es como nosotros que a veces comenzamos un trabajo y como que lo dejamos a medias. O decimos, bueno, ya cansé de trabajar en eso. Y lo dejamos allí tirado. No, yo sigo trabajando. Yo sigo trabajando aunque se deformó, aunque el defecto nunca estuvo en las manos del alfarero. El defecto estuvo en el barro, pero el alfarero siguió trabajando. Pero en todo ese tiempo el barro permaneció en las manos del Señor. Hay que decirle al Señor, Señor, límpiame, fórmame, transfórmame, pero yo no voy a salir de tus manos. Yo no quiero salir de tus manos. Yo me quedo en ese lugar seguro, en las manos del Señor. Yo me quedo cerca de ti. No hay mejor lugar donde estar que en las manos del Señor. Amén. Póngase de pie. Gracias, Señor, gracias. Pueden comenzar a alabar al Señor como tu alfarero que te está moldeando, que te está transformando, que Él no se rinde. Aun cuando tú te cuestes a dormir, Él sigue trabajando. Quizá tú descanses, pero el Señor no, Él sigue trabajando, sigue obrando. Él no se duerme. Gracias, Señor, que tú eres fiel para terminar lo que comenzaste en nosotros. Y tú tienes un diseño, un plan perfecto. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Antes de terminar, vamos a tener un tiempo de oración. El altar está abierto. Yo les invito, vengan y no vamos a tener prisa en esta mañana. Vamos a decirle al Señor, Señor, haz como tú quieres con mi vida. Yo me comprometo a buscarte todos los días. Yo sé que me harás oír tu voz. Yo sé que tú estás trabajando en mí. Yo sé que no has terminado ese proceso. Yo sé que tú eres fiel para terminar lo que comenzaste. Y si has sentido la presión de David, o si has sentido esos golpes duros, porque hay presiones y luego hay golpes duros, el Señor te va a renovar en su presencia en esta mañana. El altar está abierto si quiere pasar, pero vamos a adorarle. Vamos a decirle, Señor, transfórmame, cámbiame, límpiame, quita todo que tiene que ser quitado. Pero yo no salgo de tus manos. Mi vida pertenece a ti. Tú eres mi dueño. A tus pies